Hola, hoy quiero mostrarles un video que realicé de un análisis sobre el cambio de trocha angosta de 914 milímetros a una trocha internacional de 1435 milímetros. Este análisis se hizo desde el punto de vista técnico que permitirá dar a conocer esas consideraciones que debemos tener en cuenta antes de dar este gran paso. Acompáñenme. Consideraciones técnicas para la ampliación de trocha de 914 milímetros a 1435 milímetros para el corredor La Dorada-Chiriguaná, teniendo en cuenta la infraestructura que está actualmente y cómo nosotros podemos utilizarla. Definición de trocha. Quiero explicarles que la trocha es la distancia que existe entre las caras internas de los rieles medidos 14 o 12 milímetros debajo del hongo. Para la trocha colombiana es de 914 milímetros, como les había comentado. Los parámetros geométricos son los siguientes mostrados en este cuadro general. Hay que recordar que para los corredores ferroviarios construidos en Colombia están diseñados bajo la normatividad o manual AREMA, por lo cual lo menciono aquí. Y los parámetros actuales, sabemos que la trocha es de 914, los puentes están diseñados para Cooper E40, algunos E50, carga por eje de 18 toneladas, pendiente máxima 1%, velocidad de 60 kilómetros, radio mínimo en vías 100 metros, radio mínimo en talleres 75, peralte máximo en 90 milímetros, riel existe 75 libras yarda, en su gran mayoría 90 libras yarda, y es lo que se quiere tener unificado en este perfil. La traviesa tiene una longitud de 2 metros y pesa aproximadamente un poco más de los 200 kilogramos, y la cantidad de traviesa por kilómetro son 1666 traviesas. Ahora, para considerar una trocha de 1435, todos estos parámetros van a aumentar. La capacidad de los puentes será diseñado para Cooper E60 o E70, más adelante esto les explicaré. La carga por eje de 27 a 31 toneladas, pueden tener mayores pendientes máximas, velocidades van a aumentar, radio mínimo se requieren mayores, radio mínimo en talleres por lo menos 100 metros, peralte máximo 140 milímetros. El perfil del riel también aumentará, por consiguiente la longitud de las traviesas también se aumentará. Recordemos que una estructura ferroviaria está dividida en dos partes, en dos secciones. Uno es la superestructura ferroviaria, la cual está compuesta por riel, traviesa y balasto, y una infraestructura en la cual está basada por el subbalasto, plataforma, cortes de taludes, rellenos, obras hidráulicas, puente y todo lo que conforma y está debajo de esta superestructura ferroviaria. Hablemos primero de la infraestructura: subbalasto, plataforma, obras hidráulicas, puentes y áreas prediales, que quiero explicar más adelante. Para la ampliación de la plataforma nosotros debemos utilizar unas fórmulas que están establecidas en la norma, pero como nosotros tenemos un corredor ferroviario con una plataforma consolidada, debemos revisar cuál es la metodología para su ampliación. Esto significa la utilización de maquinaria amarilla que tenga un espacio suficiente para realizar los cortes y rellenos. Este método usualmente se hace escalonado para lograr una integración adecuada con el terraplén actual hasta llegar a la corona de la plataforma y recibir la superestructura ferroviaria. La mayor parte, y esto es un dato muy importante, que la mayor parte del corredor ferroviario entre La Dorada y Chiriguaná está construido bajo terraplenes altos o muy altos. Asimismo, vamos a encontrar corte de taludes en los cuales se va a requerir hacer un análisis si efectivamente la vía internacional cabe por este corredor o debemos ampliar y hacer corte de taludes. Para las obras hidráulicas debemos hacer una prolongación y alargar cada una de ellas. En box culverts, tuberías de cualquier dimensión, se debe dar una extensión por el ancho total de la plataforma, y este ancho de la plataforma también va dependiendo de la altura de esta plataforma. En relación a los puentes, encontramos varios tipos de ellos, tipo trough, deck, pony, celosía o de concreto.
Es importante dar este dato y es que la mayoría de estos puentes están habilitados para trocha internacional. El problema es que no están diseñados para soportar locomotoras de mayor peso. Estos puentes tienen una capacidad de Cooper E40, es decir, 18.12 toneladas, y debemos recordar que para utilizar locomotoras de mayores capacidades y fabricadas para 1435, el peso de este material rodante va a aumentar. Recordemos que todas las vías férreas y infraestructura y superestructura se diseñan teniendo en cuenta el tipo de material rodante, y en este caso las locomotoras, al ser de mayor peso, son las que se deben tener en cuenta el peso por eje de este tipo de equipo. En el mercado existen varios tipos de locomotoras que van desde 120 toneladas a 190 toneladas, inclusive mayores. Para este ejemplo vamos a tomar una locomotora de 190 toneladas, el cual existe en Colombia y es utilizada por el ferrocarril de Cerrejón. Estos toneladas por ejes manejan 31.6, quiere decir que se va a requerir adecuar los puentes de Cooper E60 o Cooper E70. Puentes mixtos, se deben hacer un análisis de capacidad de carga y gálibos. Hay algunos puentes que son compartidos con las carreteras y por consiguiente se deben analizar estos aspectos. En relación a los pasoniveles, se debe realizar la ampliación de todos los pasoniveles y señalización del caso. Temas prediales. Se debe considerar variantes y compra de predios. Nuestro corredor ferroviario de la Dorada Chiriguaná cruza por varias ciudades, por pueblos y caseríos. Es importante analizar cuidadosamente si al ampliar la trocha se va a requerir comprar predios o se va a requerir hacer variantes en cada uno de estos centros poblados. Ahora hablemos de la superestructura ferroviaria, el cual está compuesta por el riel, traviesa y balasto. Hay unas consideraciones técnicas que hay que tener en cuenta, que es el perfil de riel, diseño de la traviesa y espesor de balasto. El balasto. Vamos a comenzar por este componente. El espesor de balasto va relacionado a la velocidad, dimensión de la traviesa, espaciamiento entre traviesas, peso por eje y factor de impacto. En relación a las traviesas, se debe calcular la cantidad de traviesas por kilómetro. Este cálculo va dado por el peso por eje, velocidad, tipo de traviesa, ancho del patín del riel, entre otras consideraciones. Por consiguiente, estas traviesas deben ser fabricadas para el tipo de riel que se va a seleccionar. Peso de riel. La selección del perfil de riel va directamente relacionado a la carga por eje que va a recibir, y esto depende del peso de la locomotora. Como les comentaba anteriormente, existen pesos entre 120, 130, 190 toneladas, inclusive mayores, pero para este caso puntual tomé el ejemplo de una locomotora de 190.5 toneladas en el cual existe en el país. Quiere decir que para este peso de 190.5 toneladas se va a inducir un peso, una carga transferida de 31.75 toneladas por eje. Ahora, realizando el cálculo por varias fórmulas, podemos obtener que el peso requerido para estas cargas se requiere un perfil aproximado de riel de 141 ore o DR70. Fijaciones. Las fijaciones pueden ser de cualquier proveedor diseñado para el tipo de riel que se va a utilizar. Juntas mecánicas. La junta de los rieles deben ser soldados, pero en aquellas zonas que se requiere colocar juntas mecánicas, como algunos puntos en puentes, pasoniveles o talleres, deben ser acorde al tipo de riel. Cambiavías. Se debe instalar cambiavías de acuerdo con la nueva trocha internacional. Velocidades de diseño y peso por eje deben tener en cuenta para hacer este nuevo diseño. Las locomotoras en Colombia no es técnicamente viable el cambio de los truques actuales de 914 milímetros a 1435 milímetros. Existen restricciones de potencia, relación de motores, bastidores, entre otros, que seguramente nuestros amigos especialistas y expertos en la materia nos podrán ampliar en los comentarios sobre este cambio. Inclusive para las locomotoras más grandes que circulan en el país es muy poco viable esta transformación.
Conclusión. Técnicamente el tramo La Dorada Chiriguaná es posible hacer el cambio de trocha de 914 milímetros a 1435 milímetros. Tendrá un alto costo debido a que el cambio obedece a construir un nuevo ferrocarril con nuevas especificaciones técnicas. Parte de los terraplenes podrán ser utilizados, pero toda su infraestructura debe adaptarse a la nueva trocha. Lo que debemos analizar es si es el momento de hacerlo. Querida red, gracias por ver este video y lo leo en los comentarios frente a este escenario del cambio de trocha 914 milímetros a 1435. ¿Es el momento de hacerlo? ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar? ¿Qué piensan ustedes? Nos vemos.